Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. En el debate de hoy esperamos aclarar qué es lo que son nihilismo y qué es lo que es posmodernidad, ¿no? ¿Qué relación tienen con el espectro político del mundo actual? ¿Qué es el nihilismo? Porque el nihilismo es un término que ha sido excesivamente manoseado. Y tanto nihilismo como posmodernidad serían imposibles de asignar a un nicho ideológico. El nihilismo tiene más que ver con dilemas humanos, como pueden ser los textos de los filósofos como Nietzsche, Sartre. Para Turgenev, en el libro Padres e Hijos, un nihilista es alguien que se niega a someterse a cualquier clase de poder, doctrina o autoridad. De ahí que hayan varias clases de nihilismo, porque al fin y al cabo todos dan a entender que puede haber una salida. Por ejemplo, Nietzsche propone nuevas reglas para acabar con la moralidad del esclavo, como una forma de salir del nihilismo, ¿no? El origen del nihilismo se puede encontrar también en los cínicos del siglo IV, antes de Cristo. Por lo que hay que aclarar que el nihilismo, aunque niega los dos dogmas, no necesariamente es pesimista ni tampoco carente de creencias. De ahí que se pueda decir que el nihilismo, al negar los dos dogmas, queda más libre de adoptar cualquier creencia. Luego está la modernidad, que es otro punto que queremos tratar hoy. Se podría decir que hay dos posmodernidades, la que se niega, la que se ve a sí misma como un avance de la modernidad y la que se ve a sí misma como una reacción en contra de la modernidad. El único factor común que se puede apreciar en ambas posmodernidades es una total desconfianza de los valores de la Ilustración, cuando no un total desprecio por los valores de la Ilustración. Ambas, como dice Habermas, parten de que la modernidad es un proyecto inacabado, incompleto. Por eso para unos la contracara es la contracara y para otros la reacción. No sé, chicos, que hoy estamos con 3 youtubers y otros profesores académicos también. Tenemos como primer youtuber invitado, que es la primera vez que está con nosotros, Álvaro Leal. Hola, Álvaro. Hola, encantado de participar. También está Raúl Caso Bárdenas, el equidistante. Hola, Raúl. Bárdenas, no vayas a decir Bárdenas. Bárdenas. Y Miguel, el señor de Logroño. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. También tenemos a Francisco, politólogo de Lugo. Hola, Francisco. Buenas tardes desde la todavía rancia Galicia. Tenemos a Javier Bustos, jurista. Hola, Javier. Hola, buenas tardes desde Asturias. Y otra vez a Isaac, otra vez al politólogo de plantilla permanente, como quien dice Álvaro, Isaac Moriel. Hola, Isaac. Un saludo, hola, Gabriela, un saludo a todos. Un saludo desde Valencia, desde el interior de Valencia. Yo no sé, chicos, cómo veis, porque el otro día hablaba, por ejemplo, con que a Francisco le sorprendió que cosas como la nueva reacción o la neoreacción, o cosas como incluso hasta en un momento dado el carlismo, se pueden considerar como parte de la modernidad, o sea, ergo, como reacción contra la modernidad. Si vemos que la posmodernidad tiene dos variantes, la que quiere continuar la modernidad y llevarla más lejos, también hay una que se revela en contra de esto, ¿no? Como la neoreacción y demás. Y voy a empezar con Francisco por eso, porque Francisco casi le sorprendió el hecho de que la nueva derecha pudiera entrar, o en cualquiera de sus formas, pudiera entrar dentro de lo que es la posmodernidad. Bueno, yo, a ver, lo de moderno no lo veo. Ahora mismo no es ni moderno, ni posmoderno, ni nada que me parezca. Carlismo es reacción pura y ya está. Ahora, si me dices que la nueva reacción es posmoderno, ahí ya... Bueno, es que se plantea el problema de la extrapolación, ¿no? Es como lo que dice Molbach del Wicca cuando habla de los liberales. Por ejemplo, que es un revival. Todos estamos haciendo un revival, ¿verdad? Nadie es un carlista del siglo XVIII, ni una bruja del siglo XIII, ni un liberal del siglo XIX. Somos todos productos de este tiempo moderno o posmoderno que nos ha tocado vivir. Entonces, la manera como tú reaccionas, sea derecha o izquierda, sigue siendo una forma de posmodernidad, en cierta manera, que es lo que plantea mucho la nueva derecha americana y Molbach y esta gente, ¿no? Que somos el resultado de lo que la Ilustración nos ha llevado a desconfiar de esto de tal forma que ser posmoderno también significa ser contrario a la Ilustración. ¿No, Raúl? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo sobre el nihilismo, la verdad es que no me he centrado más en lo de la posmodernidad. Bueno, porque también dijimos que íbamos a incluir lo de lo progresista o lo progresiva. Bueno, iremos desgranando poco a poco. Yo de primeras diría que el adjetivo posmoderno está perdiendo significado por el abuso que se hace del mismo. De igual forma que ocurrió con el apelativo fascista, neoliberal, y de la misma forma que está ocurriendo ya con otros como progre o comunista. Muchos incluso usan estos dos últimos y el primero como conceptos intercambiables. O sea, ya hay veces que da igual 8 que 80, entonces ya comunista, progre, posmoderno vienen a ser palabras en clave para designar todo aquello que rechaza el derechista orgulloso de serlo, digámoslo así. Aunque el mismo sea posmoderno, como comentabas tú, Daniela, a nivel cultural, político e incluso filosófico. Pero claro, entonces la pregunta es ¿qué significa exactamente ser posmoderno a estos niveles? En filosofía parece tener que ver con problematizar al máximo el concepto de verdad y también con la defensa de cierto pluralismo ontológico. Se rechazan los grandes relatos omnicomprensivos y se aspira tan solo a un conocimiento parcial y a explicar los fenómenos desde muchas perspectivas distintas, al menos según Lyotard, que es quien acuñó el término filosofía posmoderna. Y ya en política, pues la posmodernidad parece consistir a grandes rasgos en cuestionar el paradigma ilustrado y en hacer compatible lo moderno con lo premoderno, de manera análoga a como en literatura consistiría en mezclar la alta y la baja cultura. Es un poco como el punk en comparación con el hippie, ¿no? Una ruptura con lo anterior, una rebelión en contra de lo anterior. No sé, vamos a darle paso a Álvaro mismo, que por ser invitado a la primera vez. Sí, te lo agradezco. Yo también, por mi formación histórica, como historiador, he tratado de ir al tema histórico en esta primera intervención, ¿no? Lo voy a hacer lo más rápido posible. Has dicho, Daniela, en la introducción que la modernidad es incompleta, citando a Habermas, creo, y es verdad que es incompleta porque tiene que ser incompleta, porque la modernidad es un sueño. La modernidad es el renacimiento, es recuperar un pasado idílico al cual, al ser idílico, nunca se puede llegar. Entonces, por tanto, la modernidad siempre es incompleta. A mí el postmodernismo es una categoría que no me gusta especialmente porque no es una categoría histórica. Entendiendo las etapas históricas occidentales, que es donde podemos circunscribirlas, hay una época antigua, hay un periodo medieval, hay una época moderna y luego viene una época contemporánea. Entonces, el postmodernismo, como todas estas corrientes que son muy actuales, no podrían ser contrarias a la época moderna, sino en todo caso a una época contemporánea. Es decir, que me falla mucho el término en ese sentido. Pero ¿contra qué va el posmodernismo? Pues desde luego parece que contra el ideal moderno. Y el ideal moderno, la cultura moderna, se crea en función de tres pilares que son Roma, Grecia y el cristianismo. En Europa estoy hablando. Luego, si queréis, podemos entrar un poquito más en estos temas, pero desde luego Roma, a través del derecho romano, que es el derecho que influye y genera todo el derecho derivado hasta la actualidad en Occidente. Grecia, a través de la política, todos los sistemas políticos los inventaron en Grecia, no hemos inventado nada nuevo, y a través de la filosofía, por supuesto, que es muy importante, ahí podemos relacionarlo con el nihilismo luego. Y por último, el cristianismo, entendiendo que en el Renacimiento se hablaba de la cristiandad, no se hablaba de Europa. Entonces el posmodernismo, de alguna manera, pues va negando cada una de estas características. Sí, hay mucho de posmodernismo, hay mucho de eso, de negación de todo lo que, sobre todo de lo que decía al principio, de los factores de la creencia en los valores de la Ilustración, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el concepto de nación, el concepto de igualdad, el concepto de todos los conceptos que se querían vender durante la Ilustración. Un poco la posmodernidad se revela contra ellos, porque la modernidad, convengamos que sale de ellos, o sea, sale de Marx, sale de Henry Ford, sale de una serie de personajes que crean los patrones que determinan la modernidad. Es curioso que en música, por ejemplo, la posmodernidad empieza cuando se empiezan a tomar factores multiculturales, ¿no? Como lo que es la música hipnótica y cosas que ya venían casi de África o de otros lugares. Ahí quería darle el paso a Miguel, por ejemplo, en cuanto a esto de análisis de la posmodernidad. Es que yo tampoco percibo que se haya producido una ruptura que justifique que hablásemos de posmodernidad. Porque, por ejemplo, ya decía Diógenes, y los cínicos ya le quitaban valor a lo que es la propiedad. Ya vivían como perros, ya eran cínicos. Entonces, realmente, como comentaba ahora el anterior ponente, Álvaro, no hemos inventado nada, simplemente bebemos de nuestro pasado
Y además es que se produce un fenómeno pendular de acción-reacción. Yo creo que eso es bastante claro. A lo mejor lo que sí que estamos viendo ahora es una reacción a los finales del siglo XX. Pero tampoco percibo yo que se esté inventando nada. Simplemente pues ha habido una serie de excesos. A lo mejor estamos en un punto álgido y ahora toca igual replantearnos si hay que volver hacia atrás y cambiar algunas cosas, pero no sabría muy bien qué más agregar. Sí, claro, es que volver hasta atrás, ¿hasta dónde? Porque en realidad, bueno, como decía Álvaro, en cierta forma se puede decir que las estructuras de Occidente parten de Roma y de Grecia, y que en cierta forma un nihilismo posmoderno podía implicar ir en contra de esto. Yo en realidad veo el posmodernismo como una rebelión en contra de la modernidad, en un caso, y en otro una continuación. O sea, hay como un posmodernismo progre y un posmodernismo reaccionario. Es lo que veo yo, por lo menos, de todo lo que he estado viendo. Javier, ¿tú cómo lo ves? Mira, pues yo creo que hay, a lo que decía Álvaro, que son los tres pilares de Roma, Grecia y el cristianismo, yo creo que el posmodernismo se quiere cargar el cristianismo y sustituirlo por una ideología. Y más o menos es lo que veo que pasa en Europa. En Europa, por ejemplo, se está buscando devaluar lo que es la religión cristiana para sustituirla por una religión civil, que va a ser el Estado, el que erija sus leyes con sus fieles, y sobre él montar, digamos así, una estructura que dé las pautas morales, que establezca las leyes éticas, en general así. O sea, yo lo veo, no va a tocar mucho el derecho, porque al fin y al cabo pues es un derecho formal, en el sentido de que no va a tener valores, no tiene principios, sino que está dado por el organismo superior, que diría Kelsen, o sea, la pirámide normativa se cumple. Y luego, en cuanto a Grecia, que es la filosofía, pues bueno, tenemos ahí las ideologías, que en cierto modo son creencias también, que van a establecer una serie de pautas, una filosofía en concreta, que es la filosofía política, la ideología. Y entonces por ahí yo creo que puede ser una opción de esta posmodernidad de hacer un cambio cultural, un cambio de paradigma, que diría Tomás Kahn, pues por aquí, hacer una transformación. Sí, igual de todas maneras hay, como decimos, como te decía antes, hay dos posmodernismos. Hay uno que definitivamente sí busca lo que es el llevar el Dios, porque el Dios ha muerto. Convengamos que el Dios ha muerto de Nietzsche es la base de la modernidad, no de la posmodernidad. O sea, ya el Dios ha muerto, ya lleva mucho tiempo muerto, ¿no? Digamos. Entonces, sí, pero lo que tenemos son intentos de salir de ese nihilismo, ¿no? ¿Cómo salimos de ese nihilismo? Bueno, unos proponen derribar todo y empezar, otros proponen irse a, no sé, a la época de Grecia, otros proponen irse a la época de Roma. O sea, cada uno, a partir de ahí se produce como una estampida genérica de lo que Nick Land llama una guerra del presente contra el pasado y el futuro, ¿no? Como que entramos en conflicto, ¿no, Isaac? Sí, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho, que el posmodernismo, por definición, no existe sin el modernismo. Quiero decir, no es un movimiento por sí, son los estertores del modernismo cuando es incapaz de transformarse la sociedad en una disrupción. O sea, ¿la modernidad qué es? La modernidad es un cambio que hubo en la sociedad a partir de unos cambios en la forma de pensar, de unos cambios en la circulación de ideas, de unos cambios en la forma de producir. Y ese sistema que dio lugar a la revolución industrial, que dio lugar a la ilustración, está llegando a su fin y está entrando en un nuevo paradigma, que es la sociedad de información y conocimiento, para el cual el posmodernismo no tiene las respuestas. El posmodernismo intenta, son los diferentes tipos de instituciones que tenemos en el modernismo, intentándose llevar la disrupción a su terreno. O sea, en cierto modo, vamos avanzando en ese pendular, vamos avanzando, porque ya sea por conflicto o por consenso, esas vertientes del posmodernismo pues van labrando el camino de la disrupción. Pero el problema que estamos teniendo es el nihilismo, como comentabais, que yo creo que en este caso el nihilismo es una consecuencia. Es una consecuencia precisamente de ese cambio de paradigma frustrado, ¿no? De esa desesperanza, de esa frustración que arrastramos un poco todos los seres humanos. En cierto modo es la primera vez que los hijos van a vivir menos bien que los padres. También se ha dado con todo este proceso de modernización, se ha dado un vaciado de la sociedad. Se ha dado una McDonaldización de cosas que eran muy importantes y que ya se han convertido en productos de consumo. La cultura es la televisión, el deporte es el fútbol, la alimentación es la comida rápida. La religión, o sea, la espiritualidad
es la religión institucionalizada, de la que el más claro ejemplo de una religión que está prosperando muchísimo, aparte del Islam, lo tenemos en los evangelistas. O sea, realmente es un producto. Todos esos productos vacían la sociedad de contenido y vacían de un contenido que es esencial para que la sociedad tenga forma y tenga sustancia. Ahí es donde entra el nihilismo. Por eso la gente ya no cree en nada, por eso la gente pierde las costumbres, por eso la gente desconfía hasta del conocimiento. O sea, fíjate, estamos hablando de gente que habla de terapias alternativas, de homeoterapias, que niegan de terapias tradicionales que sabemos que funcionan, como, no sé, como las vacunas, por ejemplo. Me parece que este debate a estas alturas es tan ridículo, lo de vacunar a un niño o no vacunarlo. Tenemos toda la información del mundo, tenemos todo el conocimiento del mundo, y da un poco la impresión de que hay gente que no parece haberse dado cuenta. Es como que en este proceso de posmodernidad nos hemos vuelto locos y hemos dejado de contrastar, hemos dejado de intentar informarnos, como si el ruido, y como si estuviéramos en una especie de Las Vegas, con un montón de lucecitas, con un montón de ruidos, que no nos permiten en realidad percibir nada. Bueno, es que todo forma parte de la posmodernidad, ¿no? Al fin y al cabo, todos esos grupos, toda esa cuestión del evangelismo, toda esa cuestión, siguen siendo todas formas de reacción en contra de la Ilustración, ¿no? En contra de la propuesta del Estado como reemplazante de Dios, ¿no? De que fue la primera propuesta, digamos, Dios ha muerto, ahora que lo reemplaza el Estado. Esa fue la propuesta de la modernidad, en cierta forma. El Estado o el capital. Entonces, al enfrentarte a estos dos, ahora que los dos están en cierta manera en crisis, tanto el capital... ¿Ha ganado el Estado o ha ganado el capital? Porque yo los Estados veo que se mueren, pero el capital... Ha ganado el capital, pero ha ganado de una forma corporativa, de una forma, digamos, casi insípida desde el punto de vista de la trascendencia de las personas. O sea, ha quedado un vacío, digamos, que por eso de ahí parte mucho toda esta cuestión de todo, o sea, todo lo que es la posmodernidad, tanto la posmodernidad religiosa como la posmodernidad antifa, o sea, toda la gama del espectro, ¿no? No sé, que el turno creo que le toca a Álvaro otra vez. Sí, pues mira, yo he ido apuntando algunas cosas que se han dicho. Yo tengo mis dudas sobre algunas de las afirmaciones que se han hecho en el sentido de una frase que se repite mucho, que es la de que seremos los primeros que viviremos peores que nuestros padres. Esto evidentemente pues no es verdad, porque hubo gente... No es verdad, porque evidentemente cuando se han caído las grandes civilizaciones, pues la gente ha vivido peor que se vivía antes. La gente en las ciudades las tiene que abandonar y es cuando empieza la Edad Media, porque se vive peor que se vivía antes. Con los pueblos del mar desaparecen civilizaciones enteras, y en Grecia se pierde, por ejemplo, y se deja de construir en piedra, se pierde la escritura. Es decir, que estas cosas pasan. Lo que pasa es que se caen civilizaciones, y las civilizaciones tienen, como sabemos, además en términos marxistas, una estructura y una superestructura. Y yo creo que lo que se está poniendo en duda con el posmodernismo es la superestructura, porque la estructura hace falta un cambio mucho más radical. De hecho, hubo 70 años de Unión Soviética y no se pudo hacer nada, no se pudo conseguir ese cambio en la estructura que se pretendía. Así que, por ejemplo, en la dicotomía que se ha puesto Estado-capital, vuelvo de nuevo, en la Edad Media los estados medievales con el capitalismo quedan totalmente obsoletos y tienen que aparecer unos estados nuevos que son los estados-nación. Ahora el capitalismo ha desbordado fronteras. En esta sociedad de la comunicación y de la hiperconectividad ha desbordado fronteras, entonces el Estado se queda pequeño. Entonces prácticamente pues la Unión Europea, y a veces parece que ni eso, el sindicato nacional se queda pequeño, porque claro, ya las corporaciones son totalmente internacionales. Entonces yo creo que el capitalismo está más vivo que nunca y parece bastante evidente, y lo que está cambiando también, yo creo que es el paradigma intelectual, y está cambiando a base de negación. Es decir, el posmodernismo es negar los elementos que introdujo el modernismo, pero no parece que no dan, sí dan una alternativa a la familia tradicional, pues muchos tipos de familias alternativas y temas así, pero parece que no está totalmente estructurado a nivel intelectual. No está estructurado porque es atómico, ¿no? Al existir dentro como parte de esa misma reacción que genera el posmodernismo, gente como los evangelistas, entonces ya tienes una gama bastante amplia de parámetros morales y de familia y de demás que tiene cada grupo, ¿no? O sea, se atomiza, se divide en grupos todo. Y creo que, no sé, yo sigo pensando que el capitalismo no está ahora mismo en crisis, pero va a entrar. Eso cualquiera que siga lo que está pasando con el COVID se va a dar cuenta de que esto a la larga va a entrar en una crisis un poco como lo planteaba Max Weber, ¿no? Esa cuestión de
de que todos consumen, nadie produce, pero no hace falta que nadie produzca. Entonces casi una crisis moral, ¿no? Más que de generación de riqueza y de falta de iniciativa, porque la iniciativa la va a copar completamente la corporación. No sé, ¿tú cómo lo ves, Francisco, que te toca turno de palabra? Bueno, yo, a colación de lo que decís ahora, ¿no? Bueno, lo de estructuras y términos marxistas no me quiero meter, no quiero meter mucho. Una cosa así un poco, no veo tan claro, pero bueno, sobre lo que es el capitalismo es que no hay una crisis del capitalismo. O sea, una cosa es que ahora tengamos una crisis derivada de una enfermedad, de una que restringe la oferta y que aunque no haga cuarentena la gente no sale de casa para comprar, o sea, y restringe la oferta, después restringe la demanda. Y si hubiese la oferta total, se restringiría la demanda también en parte, porque la gente no sale, aunque le dejes, la gente tiene miedo. Eso no tiene nada que ver con una crisis del capitalismo supuesta, no veo relación. O sea, una cosa es que hay una crisis de valores en la sociedad y otra cosa es embricarlo con la crisis actual, que no es una crisis, digamos, económica normal. No es como la crisis del 2008, que tampoco fue el capitalismo. Una crisis por un agente externo. Otra cosa es que el capitalismo se construya, que eso ya es lo que decía Weber o lo que decía Schumpeter y Weber. No me acuerdo cómo se llama, las contradicciones del capitalismo, no me sale el autor ahora. No, pero lo que venía a decir era que cuanto más te hacías al mismo tiempo te hacías más hedonista y te hacías más vago. Eso sí puede ser verdad. Claro. Al cabo todos tenemos que trabajar para vivir y mientras esté existiendo eso y siga existiendo gente que ahorre, gente que quiere invertir, mientras siga habiendo esa mentalidad, el capitalismo no tiene que fallar. Otra cosa es que llega un momento en que el capitalismo se basa sobre todo en ahorrar, arriesgar y vivir. Desde el punto de vista de casi esa la cuestión de Marx, ¿no? El capitalismo se supone que el capitalismo consiste en que el dinero que tú tengas, que tú inviertas, se haga más dinero de lo que era originalmente. Si eso no ocurre, si tu inversión no supera, entonces el capitalismo se mata. O sea, se mata por lo que sea que pueda crear esa serie de circunstancias que crean ese factor, ¿no? No sé a quién le toca de palabra, creo que a Raúl. Quiero decir que por ahora no se ha dado, o sea, no puede darse que la gente, pero o sea, ¿dónde está escrito esto? Está escrito en Marx, que cada vez íbamos a tener más crisis, pues no sé, ¿no? Cada vez tenemos más crisis, pero el capitalismo se arriesga. El capitalismo dice que es eso, que el capital se amplía, se va agrandando. O sea, el capitalismo, para que funcione, tú inviertes y esa inversión tiene que darte más réditos. Si no, el capitalismo muere, ¿no? Es lógico. Quiero decir que por ahora no se ve eso en el horizonte. Sí, eso ya es cuestión de estudiar estadísticas y probabilidades, ¿no? Raúl, tu turno de palabra. Yo quería hilar con lo que ha dicho Isaac sobre los restos de la posmodernidad, o sea, los restos de la modernidad. Creo que has dicho, o sea, que la posmodernidad sería los restos acumulados, digamos, de la modernidad. Esto hila con los estertores. He utilizado la palabra estertores porque me parece perfectamente adecuada. Son los últimos coletazos de algo que se está muriendo, que todavía no sabe la forma en la que se va a transformar. Vale. Y que tiene esos problemas para transformarse que tiene en la actualidad. Quería hacer una anotación con respecto al capitalismo que estaba diciendo Francisco. Y eso yo creo que el capitalismo lo que se agota es por la desigualdad económica, que termina por reventar el consumo. O sea, lo que hemos observado es que cada vez los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y el centro se va vaciando. Eso, de una forma o de otra, sucede en todos los sistemas capitalistas y agota el modelo de consumo. Yo creo que en gran medida se debe a que estamos obviando una parte muy importante de la teoría económica. Cuando se habla de mezclar el capital para que produzca riqueza, se dice que una de las condiciones es que siempre
debes mezclar tu trabajo con tu capital. Hoy en día tenemos un mundo financiero en el que la inmensa mayor cantidad del dinero circulante es un dinero financiero que es puro y dura especulación. Yo estoy convencido que la teoría liberal está en contra de la especulación. Una cosa es mezclar tu capital con tu trabajo y otra cosa es esperar que tu capital te produzca un rédito sin tener que trabajar. No está en contra para nada. O sea, ¿por qué vas por contra? No está todo. Las tres condiciones para la riqueza, ¿cuáles son? ¿Cómo? Bueno, eso lo podemos debatir después. En la riqueza de las naciones. En la riqueza de las naciones viene perfectamente definido. Lo deja muy claro. Hay tres condiciones para la creación de riqueza que sea justa. Tiene que quedar para los demás. No tiene que echarse a perder y siempre y en todo caso tienes que mezclar tu trabajo con tu capital. Esas son las tres condiciones que se ponen a la creación de riqueza. Da la impresión de que la gente se la ha olvidado. Sí, pero eso creo que tiene de lo. Al menos en cuanto a la propiedad, siempre es de lo que. Eso es tiene que quedar para los demás. Eso es de lo que. Esas tres condiciones son las que establece lo que para la riqueza, para la creación de riqueza. Efectivamente. No acumulemos más, que se ve que ya no sé por dónde iba. Esto podemos hablar luego, si eso lo propongo, que tiene mucho que ver con esto, la diferencia de capital industrial y capital financiero, que además publiqué un vídeo hace poco de Santiago Armesilla hablando sobre ello, que es muy interesante toda esa reflexión. Y también estoy de acuerdo con tu, Isaac, en que sí, esa visión de la posmodernidad como los últimos coletazos de algo que muere y que no sabe en qué se está convirtiendo. Completamente de acuerdo. Pero yo iba más por otro... Tiene que ver, pero iba más por otra parte. Enrique Fernández López, que lo invité a mi podcast, tiene un manifiesto y él, en vez de hablar de posmodernidad, habla de inframodernidad. Y dice un mundo inframoderno, un reciclaje conceptual de 2 siglos. Y yo lo interpreto como que vivimos en el detritus, o sea, esos restos que decía, acumulados por las distintas olas de progreso, ilustración y emancipación, entre comillas. O sea, nos movemos en torno a una serie de mitos y supersticiones que, por mucho que se hayan desmontado en el ámbito más académico, siguen formando parte de la cultura de masas, de la sociedad de masas, de la política de masas. Pues, yo qué sé, la idea fuerza del progreso, ¿no? De la razón, la libertad, la voluntad general, contrato social, la solidaridad, la igualdad, diversidad, tolerancia, largo, etcétera. Todos ellos son significantes flotantes, conceptos incategorimáticos, que dice siempre Pedro Insua, o conceptos simplemente metafísicos que pueblan nuestro medio ambiente histórico, nuestro zeitgeist, y que son usados como materia prima para elaborar diversos productos y alcanzar diversos fines políticos, económicos, sociales, etcétera. Bueno, si fuera la modernidad, supongamos hiciéramos una burbujita, así un grupo donde metemos todos los posmodernos en ese grupito. ¿Cuántos de esos estarían a favor de la democracia y cuántos rechazarían la palabra democracia, por ejemplo? A lo mejor se puede dar el caso de que la mayoría, y creo que es lo que me temo, que la mayoría de los que están en esa burbujita de posmodernos son antidemocracia. O somos en un momento dado. ¿Qué democracia? La idea sagrada de la santa democracia, no sé si me explico, la holy democracy. No sé si, a lo mejor me equivoco, pero es lo que veo yo. Yo veo que dentro de esa burbujita donde están los posmodernos casi ninguno es pro democracia. De hecho es mucho punk rock, ¿no? Es muy Sid Vicious, muy Get Peace Destroy, ¿no? Eso o la religiosidad absoluta, eso o ya hacernos mormones y testigos de Jehová. Igual la izquierda posmoderna yo creo que sí que es básicamente demócrata y la derecha posmoderna igual lo es menos. Pero es que el problema que tiene la izquierda demócrata es que ella entiende democracia como lo que ella entiende de democracia. Le pasa un poco como a Frente Popular la Segunda República, ¿me entiendes? Que ellos interpretan la República como lo que les da la gana, igual que interpretan la democracia como les da un poco la gana. Exacto, es como Antifa. Antifa, por ejemplo, es izquierda Coca-Cola, ¿no? En la izquierda de la Coca-Cola. Ellos son antidemocracia, sí, estamos con ustedes los reaccionarios, somos reaccionarios también, pero después te largan todas las cosas de la izquierda Coca-Cola, ¿no? Que si la Pachamama, que si no es toda la cosa de los mapuches, y ya te empiezan a salir con cosas que ya, bueno, vale, chaval. No sé quién es el turno de palabra, así que quiere decir algo Alvarito o Javier. Álvaro. Sí, yo sí. Hablando de esto del cuestionamiento de la democracia, ¿no? Posible cuestionamiento de la democracia o no, yo creo que todavía no estamos en ese punto y que si lo hay es de una manera
muy residual o muy de Twitter, ¿no? Como yo siempre digo, el pensamiento Twitter que cabe en 140 caracteres. Al final tenemos otro ejemplo muy claro en la historia, que fueron los años 30, donde se impugnaron dos cosas. Es la primera vez que había pasado y no ha vuelto a pasar. Se impugnó el sistema capitalista y se impugnó la democracia representativa. Sabéis que la democracia representativa es una aristocracia distinta, pero no es una democracia popular, por decirlo de alguna manera. Y en los años 30 en Europa eso sí se hizo. Hubo países que se salieron de la democracia y países que se salieron, además popularmente, del sistema capitalista, o que lo intentaron otra vía, ¿no? Yo creo que ahora estamos muy alejados de eso. Yo creo que el posmodernismo es básicamente pues, una serie de movimientos culturales, entre los cuales creo que hay dos características que son claves. Una, la sobrevaloración de la juventud. Ha habido momentos en los que la gerontocracia era lo que mandaba, se pensaba que la gente más mayor era la más sabia, y ahora está sobrevalorada la juventud. Si un partido presenta dos candidatos, uno joven y uno mayor, se elige al joven simplemente porque es el joven, ¿no? Véase Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera. Y entonces hay una sobrevaloración que creo que precipita mucho las cosas y las hace muy impulsivas. Y luego las redes sociales. O sea, las redes sociales han cambiado totalmente el mundo. Igual que la radio cambió la civilización occidental porque de repente era un medio de comunicación de masas amplísimo, las redes sociales han conseguido conectar a muchísima gente. Si pensamos, por ejemplo, en el colectivo transexual, no sé cuál es el número, pero por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos transexuales hay? O sea, en un mismo pueblo es muy difícil que haya dos transexuales. Las redes sociales son capaces de organizar este colectivo y de hacer que 20.000 personas se puedan organizar, se conviertan en un lobby, un grupo de presión y puedan ponerse de acuerdo para boicotear algo, por ejemplo, ¿no? Fíjate que lo han hecho con el COVID. Con el COVID, ¿cuántos muertos hay? Hay 1.000 muertos. ¡Guau! 1.000 muertos. Y claro, la gente se imagina, o 100.000 muertos, la gente se imagina un estadio a reventar, ¿no? Pero claro, tú lo divides después entre 48, 40 millones de habitantes y ves que es entonces, claro, de repente se manejan cifras con ciertos fines que son, pero igual no estoy de acuerdo con lo que decías, Álvaro, de los 30. Los 30, según Ray Dalio, por lo de que hablaba Isaac, de la curva entre rico y pobre, está ahora mismo igual que en los 30. O sea, la diferencia que hay entre los ricos y los pobres es exactamente igual que la que había en los años 30. Con lo que la polarización está implícita ahí. Pero no se está cuestionando el sistema. Por ejemplo, cuando se habla de Vox son fascistas. No. Vox no está cuestionando el sistema actual ni el sistema. Y Podemos, evidentemente, ni cuestiona el sistema político, o sea, la democracia, ni cuestiona el sistema económico. Y en los años 30 se iba hacia la democracia popular o se iba hacia el modelo fascista. Por ejemplo, en España, en el año 36. Pero nadie defendía el sistema democrático. No estoy de acuerdo. Ahí hay un matiz generacional importante. Si tú miras la expresión de voto por edades, eso no es así. Realmente entre la gente joven hay muchísima más gente partidaria de totalitarismos en ambos sentidos que entre sus mayores. Por lo menos en el caso de España. En el caso de España entiendo que la gran masa del país no le interesa y legitima el sistema porque tiene una pensión o tiene una nómina, se trata de una persona mayor y no quiere líos. Pero la gente joven no es así. O sea, en la gente joven existe muchísima gente joven que legitima perfectamente gobiernos totalitarios o como mínimo autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. Y de hecho creo que es una tendencia que está al alza. O sea, estoy convencido que contra mayor desigualdad y contra mayor tensión social, me parece una fórmula que es 1 más 1 da igual a 2. Y ese es el posmodernismo reaccionario, ¿no? Es eso. Francisco, di. No, a ver, es que hubo varias cosas. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Álvaro. O sea, no creo ni que se esté cuestionando el capitalismo. La gente sí que lo cuestiona, pero ahora la gente va a trabajar, va a tal, y no vota al Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista, para empezar, ya no hay un Partido Comunista en España. No hay un Partido Comunista que digas comunista fuerte, vamos. Porque Izquierda Unida no es comunista. Podemos no es comunista. O sea, y no hay ninguna no hay ninguna representación en el Parlamento español de ningún partido que contra la democracia, ni siquiera Bildu, a lo mejor UPO, una cosa así como mucho, o sea, no lo hay. O sea, la verdad la gente vota eso. No vota a partidos comunistas ni vota a partidos que estén en contra de la democracia. O sea, puede ser cierto lo que dice Isaac, esas teorías yo, ¿no? Que entre la gente joven hay ya más desconfianza y tal, pero es que al final la gente va tirando y votan
Digo que la gente joven mayoritariamente vota a Podemos. Podemos nunca jamás cuestionar la democracia. O sea, al revés. Más democracia, más tal. Es todo un cuento chino. Pero no te están diciendo. Aquí va a llegar Stalin, pumba, te vamos a meter y poner todo en línea. Y no hay que dice, aquí vamos a ellos dicen que sí, que llega los otros, ¿no? ¿Justificas la censura? Levantar la mano y no. ¿Justifica la censura? Francisco, ¿justifica la censura? ¿Cómo? Esa gente que vota Podemos, esos feministas, esa gente de izquierda fuerte que vota Podemos, ¿justifica la censura? Sí. Pues Sí. a lo mejor son tan demócratas como el Frente Popular Republicanos, ¿eh? Pero en España ya sabemos que nadie defiende la libertad de expresión. Solo, aquí en España Claro, pero no hay que dejarles. Pero no hay que dejarles que se apropie la palabra democracia. Es defender la libertad de expresión de los tuyos. Y la última... Claro, pero no les podemos dejar que se apropien de la palabra democracia. No. O sea, eso no es una democracia. A mí que no me vaya demócrata un tío que me está diciendo que no se puede hablar de ciertas cosas en un canal de YouTube porque te lo cierran. Ya, Macho, pero tú no tienes ni puta idea de lo que es la democracia. Que sí, pero que me refiero a que como en España nadie defiende nadie. Quiero decir, ningún grupo así realmente potente defiende la libertad de expresión para todos, sino que defiende la de los suyos, pues al final se lo podría decir a cualquier partido. Cualquier partido le puedes decir, tú no te llames demócrata porque no defiendes la libertad de expresión. Sí, bueno, igual que lo de democracia es un mantra también, ¿no? Convengamos que... Democracia, puede haber democracia sin mucha libertad de expresión, claro, ¿no? Es que eso de que se asume de que democracia va unida a libertades, a unas u otras libertades, no lo tengo tan claro. La democracia liberal sí, pero democracia... Nos quejamos de la censura en Facebook, ¿no? Pero Coca-Cola ha dicho que le va a cortar la publicidad a Facebook porque no censura lo suficiente. Quería darle el turno de palabra ahí a Miguel, que lleva un ratito callado. Yo quería decir varias cosas. La primera, a colación de lo que decía Javier Bustos. Yo no estoy tan seguro de que Dios haya muerto. Yo creo que la religión católica convencional, tal y como la conocíamos, pues ha sido sustituida por otras religiones u otros dogmas religiosos, si lo preferís, como es el feminismo actual o como es el mal llamado ecologismo o incluso el activismo LGTBI, que no representa a estos colectivos para nada. Al final el Kogan es un lobby de presión. Y de hecho con el tema del feminismo... Perdón. No quiero decir nada, solo contar que eso es posmodernidad. El feminismo... La misma democracia es una religión también. De hecho es que el patriarcado incluye incluso la figura del demonio, que sería el patriarcado. Y bueno, esto a mí me llama la atención porque se puede vincular incluso a Marx, porque al final el Estado, aunque con el fin último de abolirlo, el Estado acaba siendo un ente al que adorar. Y al final acaba controlando absolutamente todo, aunque sea el paso previo para abolirlo. Y luego, lo de que va a acabar el capitalismo, yo no lo creo, porque ya decía Mises que el Estado carece de una base lógica para distribuir los bienes, sobre todo los bienes capital, y hasta ahora ningún Estado ha sido capaz, y yo no creo que sea algo que se pueda remediar, de saber qué es lo que necesita la gente, más y menos cuando cada persona tiene unas necesidades completamente distintas. Y luego en lo referente a la desigualdad, es cierto que el capitalismo incentiva que se produzca más desigualdad, y la desigualdad conlleva también un aumento de la delincuencia, porque la delincuencia es más frecuente en países desiguales que en países pobres, países donde todos son igual de pobres y menos delincuencia que en países capitalistas, pero también mejora el nivel de vida de las personas más desfavorecidas, porque por ejemplo en Estados Unidos se consideraría pobre una persona que tiene una casa a su nombre con un televisor y con un vehículo. Eso no es un pobre en España. Un pobre en España es un sin techo. Entonces, tampoco creo que la riqueza sea un juego de suma cero, que tampoco digo que nadie lo haya dicho, pero la riqueza se puede crear y se puede destruir. Y aquí yo querría enlazar un poco con lo que dice el profesor Bastos de que el capitalismo muere de éxito. Seguramente todos estos dogmas posmodernos sean una reacción a que la gente ha crecido entre algodones con un nivel de riqueza sin precedentes, siempre viviendo mejor que los padres, y que fruto de ese exceso de riqueza y de no haber tenido una preocupación en la vida, pues empiezan a interesarse por otras cosas. En los países en vías de desarrollo no hay artistas. Hay muy pocos artistas. ¿Dónde vemos cantantes, directores de cine, guionistas, etcétera? En países que están plenamente desarrollados. Porque en los países en vías de desarrollo todo el capital humano hay que destinarlo a
a la base de la pirámide, pues como es producir alimentos, como es construir viviendas, y no tienen tiempo para dedicarse al arte. Y esto puede generar frustración, que yo creo que es por donde iba Isaac. Sí que es cierto que esto genera mucha frustración, porque el que ha crecido en un mundo donde tienes un amplio abanico, que no es o eres campesino o eres albañil o eres un obrero, no. Puedes optar a más cosas, pero claro, existe la meritocracia y existe la oferta y la demanda. Muchas personas quieren realizarse pues mediante la fantasía, la pintura, y al no poder incorporarse a estas profesiones que serían las que ellos aspiran, porque es lo que les gusta, pues sí que produce frustración. Y sobre todo con la producción en cadena, que esto lo comentaba Marx, de que aliena al trabajador, porque tú no ves el producto final de lo que has hecho. No es lo mismo que tú hagas una vasija de cerámica, o que hagas una talla de madera, o que hagas una silla y la hagas de principio a fin y veas tu trabajo y lo vendas, a que tú lo único que hagas es poner un tornillo y viene otra pieza y pones otro tornillo. Evidentemente la producción en cadena es mucho más frustrante. En eso sí que estoy de acuerdo. Sí, es que la cuestión de Schumpeter es cierto, o sea, el capitalismo no muere porque la gente se vuelva pobre, el capitalismo al revés, muere porque la gente se vuelve excesivamente cómoda con tanto suministro de todo, porque convengamos que si vas a darle el mejor producto al mejor precio de todo lo que necesiten cuando lo necesiten, y hay exceso de producto, o sea, te bombardean con delivery de comida, con esto, con el otro, que al final llega un punto en el que se satura, se agota. O sea, no hace falta más, ¿no? Como que ya se llenó esto. Y sí, eso no... Sí, dime, Miguel. Y aparte también agregar que yo también estaría bastante de acuerdo con Isaac en que, si bien democracia no es blanco o negro, hay una escala de grises en un país en el que no elegimos representantes directos, que no hay separación de poderes, que al final el ciudadano queda a merced. El 70% de los españoles, cifra aproximada, leí una encuesta, no recuerdo ahora el autor, decía que no se veía representado, o que las prioridades que él tenía no eran las políticas que llevaba a cabo el partido que le ha votado. Entonces, aquí claramente tenemos una democracia con muy mala salud, o al menos a mi parecer tiene muy mala salud, y si bien yo no soy favorable al 100% de la democracia, porque lo considero un abuso de la estadística, sí que es cierto que es mejor tener una democracia sana, solvente, que la partitocracia que tenemos en España. Y ojo, que yo no soy trevijanista, pero evidentemente la democracia española tiene muchos defectos, está muy viciada. Sí, claramente, y todas las democracias lo están, ¿no? Toda democracia tiene detrás de sí un cuento de que iba a funcionar una cuestión. Volvemos a lo mismo, la modernidad. La modernidad, por ejemplo, te ofrece lo que es la democracia como dogma, el Estado. Luego, aparte de eso, tienes la cuestión de la democracia del Estado, de todo lo que son los factores de la Ilustración. A ver, o sea, aquí nos estamos... Modernidad, fíjate que ser moderno significa ser ateo. Creer en Dios no es ser moderno. No, o sea, hombre, no, pero está para mí ser moderno es ser agnóstico. De los filósofos, los ilustrados, en general ateístas. Mejor me lo pones todavía, agnóstico. O sea, porque es la única posición racional. Bueno, eso es la única posición racional. A falta de pruebas a favor, o a falta de pruebas en contra, o a pruebas en contra, solo se puede ser agnóstico con la creencia de algo. Pero no se puede. La postura más racional es ser ateo, porque la misma idea de Dios, del Dios único, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, no tiene sentido, porque es que ni siquiera los físicos se ponen de acuerdo en qué es el todo. ¿Qué es? Un universo, es el multiverso, los universos paralelos, ¿qué coño es todo? No puede ser omnipotente, tú no seas capaz de definirlo, relativo. Que tú no seas capaz de definirlo no significa que no exista. Que tú no entiendas cómo funciona no significa que no exista. La ausencia de prueba, o sea, no es prueba de ausencia. Pero una cosa sí que tengo clara, es que todo, hasta ahora lo que he visto en mi experiencia como ser humano, jamás encuentro un efecto sin causa. Sí, y de hecho eso es a lo que quería llegar. Ese es el punto en el que creo que la gente, yo como agnóstico, me parece más racional una persona que cree en Dios que una persona que no cree. Porque la persona que no cree me está negando una causa-efecto. O sea, realmente aquí hay algo, tío. Esto es algo. O sea, hay una madera, tú y yo estamos hablando. ¿A qué se debe todo eso? Pero no convertamos en un debate sobre la existencia de Dios. Pero espera, que ese análisis que ha hecho Isaac es perfecto para describir lo que es la posmodernidad. Porque la modernidad te propone el ateísmo de masas.
Directamente. Te proponen el ateísmo de masa, que es la primera vez en la historia que ocurre en los tiempos modernos. Entonces, ¿cuál es la reacción a eso? La reacción a eso es decir, espera un momento, yo he visto que en toda la historia esta gente está bien, yo no creo en Dios, está bien, pongamos que es un cuento, pero esa gente estuvo 3000 años mejor de lo que estuvimos nosotros, por lo menos en apariencia, conviviendo y teniendo sistemas políticos que les funcionaban. Que luego se murieran de lo que sea, le pasara lo que sea, pero la política les funcionaba. Y ahora, que es todo un caos, la política no nos funciona. Entonces también hay valores del pasado, por eso volvemos a lo de Lignan, la guerra del presente contra el pasado y contra ese, pongamos, nihilismo posmoderno positivista que cree en el futuro, ¿no? El progresista. No sé, ahí hay... Bueno, pero si cree en el progreso ya no es nihilista, necesariamente. Sí, hay un nihilismo positivista. Hay toda nihilismo activo o nihilismo pasivo, pero hombre, si ya es progresista ya no se puede decir que sea nihilista. Yo por retomar lo de la posmodernidad, como es un término así que bastante esquivo, pero como sí que parece que lo relacionamos todos más o menos con esa rebelión contra los valores ilustrados y con una vuelta a cierta irracionalidad, bueno, religiosidad o digamos, pues eso, irracionalidad en general. O sea, por ejemplo, el peso que se le otorga a la subjetividad de las denominadas políticas de identidad, pues parece lo más atacable del paradigma posmoderno si lo relacionamos con esto, porque claro, está potenciando la emocionalidad y lo irracional. La arrogancia típica del hombre moderno, ¿no? Decir, es que como yo sé, yo tengo razón porque yo me aplico a la ciencia, me aplico a la razón. Pero si no tiene nada que ver, porque la arrogancia del moderno sería precisamente eso, decir, yo me apoyo en la razón, en la ciencia, o sea, el positivismo que mencionabas, y es, yo creo en la razón con mayúsculas, que es algo muy confuso porque razones hay muchas formas de razonar, no hay una razón con mayúsculas. Entonces, la que he perdido el hilo de eso, el moderno se agarra a eso, la razón, la ciencia, el posmoderno pone en duda la razón y la ciencia y lo orienta más bien hacia cierta subjetividad y emocionalidad. Entonces por eso se revela por el paradigma ilustrado. O sea, por ejemplo, los filósofos posmodernos, a menos los pocos que yo he leído, pues también parece lo más atacable de ellos también es esa enrevesada prosa poética que manejan, ¿no? Porque decía Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. Yo creo que debería ser más agudo, debería ser una obligación. Porque si ya resulta difícil ponernos de acuerdo sobre lo que quisieron decir los filósofos corteses, pues con esta serie de filósofos descorteses ya parece del todo imposible. Pero convengamos que también nos usan mucho de tanto la izquierda como la derecha también cae en el juego. Los utilizan mucho de cherry picking, ¿no? La típica frasecita suelta ahí. Es como ver lo de Dios ha muerto de Nietzsche escrito en el baño con el número de teléfono de mi mamá debajo, ¿no? Es una lo que te decía yo el otro día, que si ya se puede hacer cherry picking y se puede hacer interpretaciones de lo más variadas sobre los filósofos quedan más o menos claros, pues sobre eso, que son deliberadamente confusos, pues aún se abre más el campo de interpretaciones posibles. Exacto, te dicen el micromachismo nace de Foucault. Pero para un momento, Foucault nunca habló de micromachismo, de hecho a Foucault lo critican por no haber sido crítico del poder. O sea, Foucault no estaba en contra del poder. Entonces, ¿qué sale esta loca hablando del micromachismo que viene de Foucault? Y claro, todo este tipo de cherry picking filosófico que hacen es bastante patético, a decir verdad, ¿no? Por lo menos me parece a mí, y que luego gente como Jordan Peterson y se le hagan el juego y digan, es que Foucault y Derrida son los padres de la cagada esta que hay ahora. Bueno, no. Yo creo que quien cita filósofos es porque no tiene datos. ¿El qué, Isaac? Quien cita filósofos es porque no tiene datos. Claro, el meme y el Sasca, como dice Raúl. Si yo tengo datos, no necesito citar a ningún filósofo. A ver, pero es que los datos tienes que... Eso va la ciencia. Los datos en bruto no dicen nada, tienes que seleccionar mediante un filtro. Ese filtro te lo ofrece una teoría. No hay nada más práctico que una teoría en ese sentido, ¿no? Siguen siendo teorías. Sí, pero que los datos sin teoría no te dicen nada. Los datos te pueden decir mil cosas sin teoría. ¿Y cómo hay datos que son obvios, que tú ves datos, por ejemplo, no sé, no hace falta tener mucha teoría académica ni mucho saber de matemáticas para que, conociendo, por ejemplo, la situación económica del Estado español, uno sepa que no tiene continuidad, no tiene solución de continuidad a corto o medio plazo. Claro, un dato puede parecer que habla por sí mismo, pero igual si le opones datos,
Entonces ya cambia la cosa, quiero decir, esto que se dice de no es ideología, son hechos. Bueno, pero es que esos hechos los has seleccionado ante un criterio ideológico. Has cogido esos hechos y no has cogido otros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto, es como hacían los nazis, como hablaba con el Amish el otro día, ¿no? Que de aquí lo saluda Adrián el Amish. Que es como imagínate estar en 1933 intentando separar a Hitler de los nazis. Digo, a Nietzsche de los nazis. ¿Cómo separas a Nietzsche de los nazis? ¿Cómo le dice, mire, Nietzsche no estaba hablando de los nazis cuando lo tenían copado, ¿no? Entonces, a Nietzsche lo han utilizado todos, el pobre hombre. Todo el mundo. Los posmodernos los primeros. Total. Claro. Sí, es el Dios ha muerto escrito en el baño, ¿no? Con el número de teléfono abajo. Lo típico. No sé, chicos, ¿querían añadir algo más, Javier o Álvaro, que llevan calladitos un rato? Bueno, yo quería decir una cosa, que es que me parece curioso que el modernismo, digamos así, ventila al antiguo régimen, viene con la razón por bandera, se come 2 guerras mundiales, y luego ahora vemos el postmodernismo, que es una reacción al modernismo, pero sin entrar o sin rescatar el antiguo régimen, ¿no? Y de ahí podríamos decir que es el nihilismo, que es una búsqueda de soluciones, pues atravesando, digamos, el mar o hundiéndose en el mar y yendo contra el muro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece curioso mirar. El modernismo se centra sobre todo en la pérdida de la categoría de las autoridades, ¿no? Rompe, quiebra lo que es autoridad porque era las verdades absolutas, lo propio del antiguo régimen. ¿En qué nos encontramos ahora en el posmodernismo? Pues volvemos a ella. Volvemos al Estado. El Estado es la autoridad por encima de todo, ¿no? También volvemos con el tema de la tecnología. Antes era, pues bueno, el conocimiento, la sabiduría. El antiguo régimen se centraba en las autoridades copaban todo el conocimiento. Ahora la tecnología la copa también el Estado o, digamos así, las ciudades más potentes, ¿no? Pero luego también tenemos, que decís vosotros, el tema de las creencias, ¿no? Y el antiguo régimen era creyente, el modernismo es ateo, y ahora nos pasamos a una posición neutra, que es el agnóstico, que sería el propio, ¿no? Soy ocupado. Ahora hay más creencias que antes, porque está más partido, las religiones están muchas más divididas o partidas, lo que es el cristianismo, está en 1000 y pico grupos, pero luego también han flotado muchas espiritualidades. Tenemos las religiones propias de todos los sitios, o sea, tenemos el Tao, tenemos el budismo, tenemos el Islam, tenemos el cristianismo partido, pero tenemos las espiritualidades propias a la carta, tenemos el New Age, tenemos la verdad de Gaia, tenemos a los ¿cómo se llaman? Los animalistas con sus propias entidades cósmicas. Entonces, no sé, es un totus revolutum esta época. Tienes todo mezclado, tienes al marxismo conviviendo dentro del capitalismo, porque se maneja bien, el capitalismo se lo ha comido y lo está generando, pero dentro suyo. Entonces, no sé, es una situación muy, muy compleja. Yo no veo tan claro ni una solución, ni un camino, ni una carretera. O sea, es una época de sálvese quien pueda y de quiebra total. ¿No te recuerda, Javier, no te recuerda en algún momento al final del Imperio Romano? Bueno, sí. Esa descomposición como en que se van perdiendo, los valores se van perdiendo, las técnicas, se va atomizando todo, ¿no? Se va cayendo todo lo que parecía que iba a ser para siempre. Pero Isaac, lo que también la modernidad terminó creando el hombre hidropónico, del que hablaba Hermesilla. El hombre hidropónico, que es un hombre que no tiene raíces, no tiene familia, y de ahí surge, convengamos que para mí no hay nada más moderno que jugar al Dungeons and Dragons online, ¿no? Por ejemplo, porque estás metiéndote en un carácter de la época medieval, que es lo que te encantaría, porque convengamos que te encantaría. ¿Qué es lo que decía yo también hoy? ¿Por qué no se puede dar una especie de monarquismo marxista? Yo me siento de cierta forma monárquica marxista, o sea, me gustaría que hubiera un rey, porque el orden tiene que existir, un orden cósmico que tiene que estar reflejado también en todos los niveles. Pues mira, entonces ¿por qué no adoptar? En cierto modo la monarquía española históricamente la monarquía española era electiva, era una monarquía electiva, y el juramento de los reyes era porque soy tan, tenía obligación de cumplir lo que hacían los nobles. Claro. Era uno más entre iguales. Era la cara. Y si no llovía, y si no había cosecha, y eso, adiós, te mataban.
eras el responsable de la cuestión cósmica, ¿no? Del orden cósmico. Ahora ni siquiera nos dejan arrastrarlos por las calles ni meterle fuego, ¿no? Ahora no sabemos ni quién es. Lo peor es que no sabemos ahora quién tiene el poder. Me parece que Francisco quería decir algo ahí, te lo había dando manotazo. Yo cuando puedas también. Y también... No, Álvaro. Álvaro, tú mismo entonces. Gracias. Bueno, yo quiero recuperar lo que dije en la primera intervención, que yo creo que posmodernismo es un término absolutamente errado y que no representa para nada. Porque fijaos que cuando estamos hablando de modernismo, realmente estamos hablando de época contemporánea, no de época moderna, y de hecho eso de no creer en Dios, matar a Dios, etcétera, es puramente época contemporánea, es el siglo XIX, es Inglaterra. Cuando se escribe la novela de Frankenstein es porque se está diciendo el ser humano ahora es Dios, podemos hacer con la ciencia todo eso. Es decir, y época moderna estamos hablando de Maquiavelo. Entonces, por eso digo que es que posmodernismo es de todo, pero no tendría ese nombre, ¿no? Cuando Dickens escribe el libro de tiempos modernos y luego Chaplin hace la película tiempos modernos, son tiempos contemporáneos, no modernos, ¿no? Pero sí quería meter en el análisis una cosa que yo creo que es clave. Creo que el posmodernismo, aunque creo que el nombre esté mal puesto, es puramente marxista. Marxista en términos maniqueos. Hay un bueno, hay un malo, hay una clase que tiene que derrocar a otra. Por ejemplo, la mujer está sometida al hombre y por tanto la liberación de la mujer derrocando este sistema de dominación del hombre es lo que va a llevar a un mundo nuevo y perfecto y demás, ¿no? El negro contra el blanco, transexual, LGTBI y tal contra lo normativo, ¿no? Como se le dice. Entonces hay una lectura muy marxista del mundo. Hay unos buenos, unos malos, los buenos tienen que derrocar a los malos y llegaremos a un mundo más justo. Pero no necesariamente, porque Marx es parte de la modernidad. Marx surge de la Ilustración también. Lo que sí puede ser en el análisis, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero en eso Marx fue un genio, convengamos, ¿no? Porque comprendió que el ser humano es su momento y su época y su lugar, como lo que estábamos diciendo ahora. O sea, tú no puedes ser lo que... Tú soñarías con ser un caballero de andar con armadura y a caballo y todo esto, pongamos. Y lo haces a través de la computadora. O sea, eso para mí es la posmodernidad. La posmodernidad, o podríamos decirle que ahí puedo estar de acuerdo contigo, Álvaro. Postmodernidad, ¿no? O sea, hemos llegado a postmodernidad. Y ahí, por ejemplo, entra Marx, por supuesto, porque cosas como los valores democráticos y todo esto se encuentran bajo crítica. De hecho, yo creo que no es para nada nihilista. Es decir, creo que la posmodernidad no es nihilista porque sí cree en algo. Al tener esa lectura marxista del mundo, aunque haya cambiado el tema de la economía por otras luchas, creen en algo. Creen en un mundo futuro mejor, más justo, más limpio, etcétera, ¿no? Todos los ismos creen en ese algo mejor y por tanto no pueden ser nihilistas, porque nihilista es Diógenes tumbado al sol. Depende qué nihilismo, porque si es el nihilismo existencial de que habla Sartre, eso lo padecemos todos. Ese nihilismo existencial yo creo que es una marca de nuestra época, aunque digamos que creemos en Dios, nos hagamos religiosos, lo que sea, siempre vamos a llevar ese sello de nuestra época que es el nihilismo existencial, ¿no? Las dudas que tiene el ser humano de hoy, ¿no? No sé si ahí podrían dar a lo mejor un poco más, Raúl, y ya vamos yendo con las conclusiones. Sí, que además me acabo de dar cuenta que tenía el micro silenciado, que estaba comentando, no habréis oído, que ese marxismo es, en todo caso, el marxismo vulgar, no es marxismo académico sofisticado, digamos. O sea, lo del proletario y el burgués, la mujer y el hombre y demás. Sí, es un poco el marxismo que utiliza a veces la derecha en eso, ¿no? Que yo también he pecado de eso, convengamos, porque provengo de la derecha, ¿no? Esa visión de que lo que hablábamos antes, de que todo esto que pasa es culpa de Lacan y de Foucault. No, es culpa de un cherry picking que hizo una persona que no está muy bien de la cabeza sobre Lacan y Foucault. O sea, seamos honestos. Sí. Sí, pues, yo por mi parte, esto que se llama izquierda posmoderna, valga o no el término, más o menos lo que entendemos es lo que surge de mayo del 68, el verano del amor, la New Left estadounidense. Y si atendemos a, o sea, como lo ven gente a la que sigo, a la que respeto intelectualmente, pues como Esparza, Adriano Rangel, Armesilla, que ya le hemos mencionado, de Benoist, pues según esta gente, pues esta izquierda posmoderna implica una derrota de los programas más específicamente políticos y económicos de las izquierdas y la sustitución de estos en gran medida por una serie de propuestas más desdibujadas de índole ética o cultural, las cuales pueden ser, y son muchas veces, asumidas por partidos liberales y conservadores. Y de hecho se dice que esta era
posmoderna de la política se caracteriza por el mutuo contagio entre izquierdas y derechas, haciendo que muchas ideas que eran tradicionalmente de izquierdas sean asumidas por las derechas y viceversa. Claro, es que todo confluye un poco hacia lo mismo, ¿no? La licuefacción. La modernidad líquida de Bauman, que ya es casi modernidad gaseosa, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que decía el manifiesto comunista. Todo se mezcla y se confunde, todo se vacía de significado. Un poco va por ahí, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos terminado ahora. No sé, ¿quieren añadir una conclusión? Que sería el turno de, a lo mejor, de Miguel. Sí, bueno, yo creo que esto es una consecuencia de la democracia. O sea, Gramsci ya formuló, Antonio Gramsci, tras el fracaso de la revolución bolchevique, que había que buscar otros sujetos revolucionarios. Luego la Escuela de Frankfurt hizo eco de esto y ahí empezaría el maniqueísmo que mencionaba Álvaro, del blanco contra el negro, de la mujer contra el hombre. Pero yo creo que eso es una consecuencia de que los propios partidos políticos necesitan no tanto el sujeto revolucionario, que eso es lo que el gran éxito de Gramsci, de conseguir adueñarse de la cultura, de la educación, de los medios. La Iglesia ya no, porque no existe, y evidentemente a la izquierda este discurso rupturista le interesa para conseguir votantes, y la derecha, como bien comentaba Raúl, pues lógicamente también acaba viendo de esto, porque dice, si esto es socialmente aceptable, si los que siguen a Gramsci han conseguido que la propia gente demande esto, este discurso, pues luego tienes esperpentos como el feminismo liberal que proponía Ciudadanos o el PP poniéndose la bandera del Kogan, del hay un análisis marxista que incluso el mismo Hoppe lo reconoce en la cuestión libertaria, ¿no? Hay dos clases, la de oprimidos y de opresores. Los opresores son la clase política y los oprimidos somos los que pagamos impuestos. O sea, ya hay también un discurso marxista en la derecha que es muy válido y muy bueno y que no hay que negar, digo yo. No sé a quién le va el turno de palabra, Francisco. Sí, bueno, yo creo que no sé, no estoy solo, ¿no? Veo ahí cosas. Yo creo que esto surge todo, o sea, a lo mejor es una idea de olla, pero yo creo que todo, la posmodernidad no es antimoderna. Una cosa es ser posmoderno y otra cosa, una cosa es ser posmoderno y otra cosa es ser antimoderno. Bueno, ahí entra en discusión, pero espérate, porque hay gente que afirma que sí, es que hay dos vertientes, hay una posmodernidad reaccionaria y una posmodernidad continuista. Bueno, pero yo me atengo a los cánones de las palabras. Una cosa es post y otra cosa es anti. O sea, por ejemplo, Marx no era anticapitalista. Eso es una leyenda urbana. Marx era capitalista. Marx apreciaba los grandes logros que había hecho el capitalismo y tal, le veía sus defectos y decía que había que superarlo, pero no era anticapitalista, no era en plan de decir vamos a quemar el capitalismo, no, es cosas distintas. No, o sea, hay matices, no es lo mismo. No es lo mismo ser postfeminista, o sea, decir, bueno, esto ya pasó, que es ser antifeminista y coger una feminista y tirarla por la ventana. Tampoco estaría tan mal. Es decir, todo esto, en la posmodernidad se empieza en la modernidad. La modernidad, yo creo que empieza de cierto modo, con el racionalismo. Es una cosa mía que leí ahí, más bien es una idea de olla mía, pero ya que estamos en las conclusiones. Y eso empieza, la racionalidad niega a Dios. Y de ahí yo creo que viene todo. Al negar a Dios, yo creo aunque yo soy ateo, yo creo que el ser humano necesita a Dios, necesita una trascendencia. Entonces, eso lo sustituyes ahora pues, por otras chorradas. Primero lo sustituyes por cosas ya un poco más serias, el marxismo, tal, ahora es el animalismo, ahora es tal, ahora es cual, ahora es... Entonces, la posmodernidad yo creo que es la falta de trascendencia. Si la gente fuese... Yo no me imagino posmodernos en Arabia Saudí, ni me imagino posmodernos en la Edad Media, ni me imagino... Yo sí me imagino posmodernos en Arabia Saudí, fíjate, me imagino un gordo... Los ahorcan seguro, ¿eh? Espérate, me imagino un gordo así, con forma de pera, sentado con la PlayStation, matando cristianitos mientras va sobre un camello. Yo me lo imagino. Eso es posmodernidad árabe. Y me la imagino. No me imagino un árabe andando en camello y correteando por el desierto. No, me imagino un árabe con la PlayStation, así gordo, en un palacio ahí, hecho de petróleo. Bin Laden tenía videoconsola en la gruta, ¿eh? Claro, es que la posmodernidad no lo puedes evitar, no lo puede evitar nadie.
¿Quién mandará ahora capa y espada por ahí a capa y resultados espada? modernos, macho. Che Guevara. ¿Quién mandará ahora hecho un Che Guevara por ahí a capa y espada llevando la revolución para nadie? A lo sumo lo harán con la PlayStation. Che Guevara era moderno. Che Guevara era una cosa rancia, dura, un marxista. Era un moderno, exacto. Che Guevara era duro, era marxista, era de Stalin, era de Fidel y era de estos, no era Podemos. La mariconada posmoderna es Podemos, no es estos, ¿entiendes? O sea, ahora el icono de ahora de las camisetas. Estás hablando de posmodernismo de izquierda, no de posmodernismo en la derecha. En la derecha hay otro posmodernismo, ¿no? En la derecha hay posmodernismo. La ranita de Trump, los métodos marxistas que utilizaba Trump para llegar al pueblo, porque al final Trump es el representante del pueblo, convengamos, no el representante de la élite. Aunque a lo mejor es periférico, como dice Molbach, y todos al final representan a la élite, pero la apariencia que da no es esa, ¿no? Es de no representar a la élite. Entonces él es el pueblo. Él es un revival del marxismo en cierta manera. No sé si lo ven así, no sé quién quiere añadir algo ahí. A mí me recuerda más a un producto gobeliano. No, a mí no. Yo cuando veo su comunicación política, realmente sí, si te fijas, hace muchas cosas, califica a todos los demás en un mismo grupo, mientras él es el otro grupo. Utiliza muchos principios que son totalmente de Goebbels. Pero es que los aplican todos, esos principios los aplican todos. No, porque Hillary Clinton enrevesaba su discurso y en cambio Trump lo hacía apto para el más tonto. Exacto, muy bueno, Miguel. Eso lo hace Chávez también. Claro, Chávez, no lo hacen todos igual, todos, pero muchos. La diferencia entre Stalin y los white collar, ¿no? Esa era la diferencia entre Stalin y los otros dos. Es que si no lo haces, es que tienes malos asesores. Mira, ¿tú sabes quién fue el primero que dijo que Trump iba a ganar? El primero que dijo que Trump iba a ganar fue Michael Moore. Michael Moore escribe un artículo buenísimo por las 5 cosas por las que Trump iba... A ver, yo ya te digo, eso es una falacia ad hominem. Yo no voy a atacar que el tío sea gordo, rojo, maricón, como si come pollas de negros, así te lo digo. Yo lo que voy es al argumento. Y el argumento que da me parece razonable. O sea, Trump ha ido un paso más allá de lo que han ido todos. Ha sido el que mejor lo ha hecho en comunicación política. Ha segmentado su audiencia perfectamente. Tiene un discurso descarado. Se vende como... Si Trump oliera por un segundo, oliera a establishment, estaría acabado. Totalmente. La gran suerte, el americano que le vota es el americano que votaría cualquier cosa que no fuera del establishment. Sí. El Tea Party es otra cosa, totalmente distinta a Trump, completamente. Claro, el Tea Party está todavía en shock con lo de Trump. Todavía no ha sabido ni por dónde le vienen. Fíjate qué interesante, qué interesante, Isaac, porque ahí está sacando a luz lo que yo le quería hablar a Francisco, el tema de lo que es la posmodernidad de derecha. La posmodernidad de derecha es Trump, porque es una fusión, incluso toma del marxismo, toma de Gramsci, toma de todos, toma de Goebbels, es una fusión y llega y hace lo que quería hacer, lo que querían hacer siempre los líderes marxistas, que es ser el líder de la mayoría, del pueblo, ¿no? El que representa al pueblo. No, pero además defiende el capitalismo moderno frente al capitalismo posmoderno, si me aceptáis los términos así un poco improvisados, pero es lo que te decía yo antes, Isaac, que lo has comentado tú, de capital industrial y capital financiero. Es que además hay relación con eso de la modernidad líquida, correcto. De la riqueza industrial sólida frente al capital financiero líquido. Es que además eso lo hace muy bien. Él además a través de su programa de televisión ha vendido ese personaje muy bien y lo hace súper bien. Yo no voy a entrar en su gestión ni voy a ponerme a analizar aquí su gestión porque daría para programas y programas. Pero como producto político, es más, te digo una cosa, los republicanos tienen un problema enorme. El problema que tienen es el día que no esté Trump. Sí, porque además... El día que no esté Trump, todas esas bases que están votando a Trump, ¿tú crees que van a votar a un candidato republicano en el establishment? No. Ni de casualidad. No. Es absolutamente imposible. O sea, de hecho, me llama mucho la atención el trasvase de votos que hubo de Bernie Sanders a Trump. Sí. O sea, realmente, mucho votante de Sanders, cuando se cayó de las primarias, mucho votante de Sanders acabó en Trump. Sí, exacto. Como Podemos a Vox, que no sé si hubo muchos, pero cierto porcentaje hubo. Y los libertarios, convengamos que el Partido Libertario en Estados Unidos nos levanta en parte por Trump también. No, y gente que está hasta la polla.
Partido Comunista francés, o sea, es ese discurso, digamos, obrerista que hace. Y Trump, en cierto modo, está a favor de eso, porque Trump protegió el capital, digamos, industrial. Vamos a mirar aquí estos aranceles, porque aquí me contiene más. O sea, Trump, en cierto modo, cumplió. O sea, yo creo que ahora con el COVID igual la cagó un poco, pero Trump bajó el paro. Yo conozco gente que está... Bueno, eso de que el COVID es relativo, porque lo del COVID también tiene mucho de político. Hay mucha gente que se está metiendo con lo del COVID, con lo de las máscaras, eso de la revolución, el anti-máscara, la cuestión de no, I can't breathe por la máscara, se está haciendo cada vez más popular. De hecho, incluso yo creo que ahí Trump puede jugar una carta y puede jugar muchas cartas todavía. Lo bueno del fenómeno Trump es que yo creo que va para largo. Yo creo que la izquierda se ha equivocado sacando a la Antifa y sacando a los negros a destruir cosas. Totalmente. De hecho, si Trump, poco antes de las elecciones, cuando ya quede muy claro quiénes son los malos y quiénes han defendido a los malos, saca a la Guardia Nacional y da un puñetazo en la mesa, Trump tiene las elecciones ganadas. Correcto. Pero no está haciendo bien. Pienso que las tiene ganadas, ¿eh? Me parece que todas las encuestas que están saliendo y todo lo que se habla, me parece que son nubes de humo. A mí me parece muy raro que Trump vaya a perder las elecciones precisamente en todo este proceso y conociendo la historia política de Estados Unidos. Creo que tenemos Trump como mínimo para otro mandato más. Y digo como mínimo. Y luego también por el candidato que tiene. Puede haber más. Porque puede haber más Biden, no puede haber más mandatos. A ver, está claro que no puede haber más mandatos, pero es que el candidato que venga detrás de Trump no podrá ser un Biden, no podrá ser un candidato republicano estándar. El que venga detrás de Trump tendrá que tener un estilo como Trump. Ya sea republicano, yo lo decía hace poco, el único que podría ganar a Trump estas elecciones es Bernie Sanders. Pero esto es como una pelea de artes marciales. Para no irnos del tema, Si tú haces boxeo, no puedes pelear contra un tío que utiliza jiu-jitsu y muay thai. Porque tú vas con los brazos y el tío tiene muchos más recursos, muchas más herramientas y un arsenal mucho más amplio. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes combatir a un tío como Trump con un candidato del establishment. Es absolutamente imposible. Pero para no irnos del tema, Isaac, el tema más interesante de Trump es que convengamos que el concepto nación es un concepto moderno. Incluso viene de los franceses, viene de la Ilustración. El concepto de nación moderna. Entonces, el concepto de nación en cierta forma es un poco algo que rescata a Trump, pero lo rescata yendo más atrás del concepto de nación que se diluye a través de la cuestión capitalista. O sea, ahí es donde incorpora él el elemento quizá más bien posmoderno, ¿no? De que no ve el globalismo como la salida, porque el globalismo también entra a jugar parte de ese juego de post-ilustrado, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, no sé si ustedes comparten esa visión. Bueno, el globalismo yo creo que es más moderno que posmoderno, más ilustrado que... Es ilustrado, exacto. Cosa, ¿no? Claro, por eso... Otra cosa es el multiculturalismo. El multiculturalismo sí que es plenamente posmoderno. Vamos a entender. Porque el multiculturalismo, claro, es conjugar también lo moderno con lo premoderno. O sea, pero es un resultado separadas, incluso cada una con sus propias leyes, como defienden algunos anarcocapitalistas, pues eso es premoderno, claro. Claro, pero es un resultado de la modernidad más que una cuestión netamente posmoderna, ¿no? Incluso el posmodernismo también puede ser una rebelión en contra de eso, en contra de la cuestión del multiculturalismo y del Estado-nación y del comercio y de todas las cuestiones de los comercios sin barreras y demás. Tú mira de Benoist, o sea, por hablar de que han mencionado bastantes veces lo de derecha posmoderna. Mira, Alain de Benoist prácticamente defiende cierto multiculturalismo, bueno, incluso llegó a decir que habría que pensar en desligar la ciudadanía del territorio. O sea, en esa dirección multiculturalista, un poco de fraccionar distintas leyes, distinto. Eso Sartori ya lo pone más que claro en la falacia de la multiculturalidad. Una cosa es pluralidad y otra cosa es multiculturalidad. Y el problema que tiene la multiculturalidad es que se carga la pluralidad. Sí, totalmente. Bueno, chicos, yo creo que por hoy le hemos sacado bastante jugo al tema. No sé si querría añadir algo, Álvaro, que ha hablado un poco al final. Bueno, yo por terminar, por ponerle un broche así que remarque un poco las intervenciones que he ido sosteniendo, yo creo que el posmodernismo es un jabón mojado, que prácticamente todos sabemos lo que es, pero en el momento en el que te vas acercando sobre él, salta.
porque es imposible ponerle un corsé precisamente porque está totalmente atomizado, porque son movimientos, en plural, con S, que se generan frente a algo y por tanto son tan difíciles de calibrar que nos hemos perdido un poco porque, claro, es imposible entenderlo porque no está estructurado de una manera sistemática, dogmática, etcétera. Por tanto, el posmodernismo es todo y no es nada. Correcto. Exacto, la mejor conclusión, fíjate, y lo que resume perfectamente lo que es. No sé, ¿algo más que añadir? Así que, bueno, con eso nos despedimos. Besitos a los Gracias.